El fideicomiso ciego del expresidente Sebastián Piñera nuevamente está en el ojo del huracán. Bancar, entidad que agrupa los negocios del expresidente o parte de ellos, afirmó que la autoridad omitió información relevante. El superintendente de Valores y Seguros, a él se refieren, en su declaración ante la Comisión Investigadora por los Negocios de Piñera en Perú. Vamos a conversar de este y otros temas de la contingencia. Agenda abierta, como siempre, en CNN Chile, junto al diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever. Diputado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor no todos saben, pero asistió el superintendente Carlos Pavés a la comisión que investiga el tema del negocio de esta pesquera en Perú por parte del expresidente Sebastián Piñera, y lo que dijo básicamente en líneas gruesas, porque dijo más cosas y de otros temas también habló, pero lo que dijo es que en el fideicomiso, en lo teórico, no es que fuera ciego 100%, sino que podía informársele, e incluso hay una norma que dice que se debía informar al dueño finalmente de cómo se administraban los bienes. A partir de eso se generaron muchísimas reacciones y quiero saber su impresión inicial. Bueno, lo primero que dijo él, y que fue el motivo por el cual se le invitó, es que no había detectado ninguna irregularidad en el negocio que hizo Bancar en la compra de acciones en Exalmar. Y después efectivamente dice lo que ninguna irregularidad, por ejemplo, tributaria, explicó de ese exactamente, tipo. Tributaria, en la ley de mercado de valores no se había vulnerado ningún principio ni exigencia de la ley de mercado de valores. Pero que antes de que vamos a la segunda parte, que a todo esto, hasta donde yo he escuchado, no se ha acusado nunca de eso al expresidente Sebastián Piñera. Por supuesto que sí. Me refiero, en lo concreto, o sea, más allá del tema de cómo se administra o no el fideicomiso, que ha sido el principal motivo de polémica, digo yo, o sea... Mónica, lo que pasa es que para que la gente sepa, es tan evidente que la acusación que hace el Partido Comunista y la izquierda a Sebastián Piñera tiene fines políticos, que precisamente de lo que lo acusan es de haber usado información privilegiada, que es una infracción a la ley de mercado de valores, y haber infringido normas tributarias en la compra de acciones en Exalmar. Cuestión que en menos de 2 sesiones quedó totalmente descartada por el director de Servicio de Impuestos Internos y ahora por el superintendente. Entonces yo creo que lo primero que uno debería decir desde ya es que los querellantes, los que han acusado, que son básicamente de la izquierda y el Partido Comunista, empiecen a dar explicaciones de por qué hacen de la política estas acusaciones falsas. Ahora lo detengo ahí un segundo, nuevamente lo detengo ahí un segundo. ¿Sí? En todo caso, como esto se lleva en tribunales y todavía está siendo, hay sede judicial, como dicen los abogados, todavía conociendo este tema, ¿es esa la sede que declara si es inocente o no? No una comisión investigadora, más allá de que le concedo absolutamente el punto de que respecto de eso, el superintendente ha dicho que no hay irregularidad, pero concedamos que esto lo resuelven los tribunales, no una comisión investigadora. Por supuesto, y los tiempos de los tribunales son distintos a los de las comisiones investigadoras, pero francamente no veo cómo el tribunal podría resolver algo distinto si el director del Servicio de Impuestos Internos, que es el que ve los impuestos que se pagan y si se deben pagar, dijo aquí no hay ninguna infracción tributaria. Si el superintendente, que es el que hace aplicar la ley de mercado de valores, dice aquí no puede haber una infracción a la ley de mercado de valores, menos de información de uso de información privilegiada. Con esas dos aseveraciones tan contundentes que son los reguladores, yo creo que el Partido Comunista va a tener que dar ellos explicaciones de por qué hacen una acusación tan falsa, tan baja, y yo sé por qué, por fines electorales. Eso es todo lo que les interesa. Está bien. Pero como yo le puntualizaba en todo caso, sí, que se resuelve finalmente en tribunales y no en una comisión. Ahora, vamos al segundo punto, que no necesariamente implica un tema de delito ni irregularidad, pero que efectivamente desde el punto de vista de la ética o de lo cuestionable o cómo se comunicó también este tema, sí tiene un punto que sigue estando en debate. Y el punto es si el famoso fideicomiso era ciego o no. El argumento del superintendente de Valores y Seguros es que la verdad es que la norma no obliga a esta ceguera en el fideicomiso, sino que por el contrario, hay una circular específica, que es la circular 1862 del 2008, que obliga a informar. Claro, pero mire, si aquí pasa lo siguiente, cuando Sebastián Piñera en el año 2009 decide ser candidato, todo el país, la izquierda y nosotros desde su partido, le pedimos que hiciera un fideicomiso y él fue el primero en decir, sí, lo voy a hacer. Voluntariamente, por supuesto, porque no había ninguna ley que lo obligara. No había ninguna ley que fijara las condiciones de un eventual fideicomiso voluntario. Nada. Entonces él voluntariamente decía hacer un fideicomiso cuando nadie lo obligaba. Fíjese que la ley del momento, el año 2009, le permitía al expresidente Piñera, incluso en calidad de candidato, incluso después de como presidente, seguir administrando su negocio. Pero él voluntariamente decide no hacerlo y hacer un fideicomiso. ¿Qué ocurre?
puntualicemos un punto nuevamente antes de ir a lo del superintendente de nuevo, ya que usted llevó también a puntualizar lo más global. El expresidente Sebastián Piñera, que es cierto, no estaba obligado por ley a hacer nada, la ley no lo obligaba, hizo un fideicomiso ciego, pero solo para lo nacional, no para las inversiones extranjeras. Claro. Puntualicemos eso. Es que la ley no lo obligaba a nada Mónica, y él yo le eligió, respondo, estoy dispuesto a según él ha responderle. explicado, porque sí, pero según él ha explicado fue porque creía que solo respecto de lo nacional había posibles conflictos de interés. No hizo fideicomiso ciego para lo extranjero. Sí. Vamos por partes. Yo le respondo todas las preguntas, pero respecto a la primera. Al no haber ley que regulara el fideicomiso y al haber la única ley que era la ley de mercado de valores que está hecha para proteger al inversionista, si usted mañana va y compra una acción, la ley la protegía a usted y le decía, a usted le tienen que dar la información y nadie le puede negar la información respecto de la acción que le compran. Entonces, el superintendente le dice a Sebastián Piñera, cuando hace fideicomiso, mire, usted no puede hacer un fideicomiso ciego. La ley, al menos el contrato tiene que mantener el derecho a que le informen a usted. Y Sebastián Piñera decía, yo no quiero, yo renuncio a ese derecho. Finalmente se llega a este contrato, que es aprobado por la superintendencia. Y las cosas son claritas. En este contrato dice textualmente que el mandante, en este caso Banker, Sebastián Piñera, renuncian en forma irrevocable a ser informado por el administrador, que eran las corredoras que administraban el fideicomiso, de cualquier situación de los negocios. Y entiendo que además se le pedía que se nombrara una tercera persona a la que se informara. Se puso eso en el contrato, pero dicen desde Bancar, se renunció y no se nombró a esa persona, por lo tanto nunca se le pudo informar. Claro. Dicho esto, ya que usted lo explicó y lo complementé con su explicación, ¿a qué atribuye usted entonces las palabras del superintendente que dice, bueno, en teoría no era ciego, si hubieran querido Mire, yo personalmente creo que las opiniones... Si hubieran querido nombrar a alguien, podrían haberle informado. Por supuesto. Yo personalmente creo que las palabras del superintendente fueron malas declaraciones, porque generaron esta confusión que es absolutamente injusta. Porque el expresidente Piñera era él el que peleaba que el fideicomiso sea completamente ciego y el superintendente anterior, no el actual, le dijo, sí, pero al menos tengo que poner en el papel que tú tienes derecho a pedir información. Y como usted decía, Mónica, el expresidente Piñera dijo, ok, ¿qué quiere poner en el papel? Que yo si quisiera pedir información, ¿la puedo pedir? No, que se le entregue a un tercero independiente. Bueno, nunca, jamás, y esto le consta al superintendente, se nombró ese tercero independiente y por tanto este fideicomiso fue ciego en el papel y en los hechos. Ok, pregunta porque siguiente, nunca se informó a nadie de un peso de este negocio. ¿Fue un error haber restringido a lo nacional el fideicomiso? Y se lo pregunto porque justamente ahora dice Sebastián Piñera que para una próxima vez, aunque la ley no se lo pida, también va a incluir en un fideicomiso ciego lo extranjero. Mire, si usted me pregunta hoy día, hoy, 4 años después, por supuesto que uno habría hecho las cosas distintas, pero le voy a decir una cosa. ¿Qué habría hecho? ¿Habría incluido también todo, las inversiones extranjeras? Lo habría incluido todo, pero déjeme explicarle las cosas en su contexto. Eduardo Frei, que compitió con Sebastián Piñera el año 2009, tenía también cuantiosos bienes. ¿Usted cree que hizo fideicomiso? Se los traspasó todo a su hermano, quien actuó en su representación. O sea, nada menos transparente. La presidenta Bachelet... Pero esto es como el empate, mal de mucho. No, lo que le estoy diciendo no es el empate, lo que le estoy diciendo es que en ese momento, y ahora voy al punto suyo, en ese momento nadie, ni el gobierno, ni los parlamentarios consideraron que había conflicto de interés cuando uno invertía fuera de Chile. Porque no hay capacidad de influir en las decisiones de los organismos reguladores no fuera de Chile. No pensaban nada, ni dentro ni fuera. Porque cuando se legisló la ley de fideicomiso en el gobierno de Bachelet, el propio ministro del gobierno de Bachelet, Sexpress, declaró, no es necesario incluir los bienes en el extranjero por esto mismo. No, pero parece que es un error, porque quien conduce las relaciones internacionales, obviamente que no debiera tener acceso ninguno a donde invierte en el extranjero también, que es el presidente de la República o la presidenta. Por supuesto, si usted me pregunta hoy día, creo que es mucho más claro dos cosas, que se incluyan todos los bienes, tanto en Chile como en el extranjero, cuestión que no tenía el proyecto anterior de Michelle Bachelet, y segundo, atención, que se incluya a todas las autoridades, no aquellas que tienen más de $1,5 millones, porque aquí hay personas que pueden tener $500,000 y tienen igual conflicto de interés y se aprovechan de conflicto de interés, entonces que se incluya a todas las autoridades. Ambos puntos lo presentamos un proyecto de ley hace 2 semanas a petición del mismo presidente Piñera y esperamos que se apruebe y permítame emplazar al gobierno a que le ponga urgencia a ese proyecto y se haga. Sí, ahora no necesita el proyecto para hacerlo, lo puede hacer igual de mutuo propio tal como antes lo hizo sin ley.
Convengamos en eso. No solo eso. Por eso digo, no necesita el proyecto para hacerlo. Convengamos en eso. Y convengamos que ya anunció que lo iba a hacer. Ok. Quiero ir otro tema. ¿Sabes lo que pasa? Es que quiero ir otro tema. Mónica, pero cuando él anuncia que hace las cosas voluntariamente, en vez de destacarlo, decimos, lo criticamos como el dicho como 3 veces que fue voluntario. El superintendente ayer lo retaba por haber hecho un fideicomiso voluntariamente. No, pues lo que pasa es que aquí se mezcla a veces los intereses políticos con los electorales. En fin. ¿Usted cree que el superintendente está defendiendo intereses electorales? Yo creo que el superintendente ayer no fue completamente justo con sus declaraciones porque él sabe... ¿Está defendiendo intereses electorales el superintendente? Yo creo que él sabía perfectamente que el fideicomiso fue ciego, desde el primer día hasta el último, en el papel y en la práctica. Y no sé por qué hizo esas declaraciones. ¿Lo hizo o no, según usted, porque estaba defendiendo intereses electorales de la nueva mayoría? Esa es mi pregunta súper derechamente. Prefiero decir que no. ¿Prefiere decir que no? ¿Y qué cree? Prefiero decir que no, pero me parece a mí que es una persona suficientemente inteligente, informada, como para haber cometido el error que cometió ayer. Antes que se me acabe el tiempo, la Sofofa con este inserto en que dice que en la Araucanía no impera el Estado de Derecho. ¿Usted le parece que en la Araucanía no impera el Estado de Derecho sabiendo lo que eso significa? Aquí no estamos hablando si actúan bien o mal los tribunales, si actúa bien o mal el gobierno. No impera el Estado de Derecho, una afirmación grave y categórica. ¿Usted suscribe esa afirmación así tal cual? Tal cual no, pero cuando usted ve que se vulnera fragantemente el derecho a propiedad de todos, grandes, chicos y medianos, y cuando el gobierno, a través de la representación legal, en la misma causa es querellante y después toma las posiciones del querellado, uno dice, francamente no entiendo. Un gobierno no puede estar en las dos partes. Eso francamente no existe en ninguna parte. Pero ¿rige el Estado de Derecho en la Araucanía? Yo te diría que en términos generales rige, pero el gobierno tiene que dar explicaciones porque se olvidan de que existe un Estado de Derecho y que las normas del Estado de Derecho deben cumplirlas. ¿Y qué normas el gobierno no ha cumplido del Estado de Derecho? ¿Alguien le puede explicar al país cómo, en un juicio que la Fiscalía del Poder Judicial, el gobierno acude como querellante e inmediatamente después apoya, respalda y promueve el cambio de las medidas cautelares que estaba pidiendo la parte contraria? O sea, están en los dos lados del juicio. Eso, créame, que es absolutamente imposible de justificar. ¿Cómo calificaría usted el rol del ministro del Interior en la Araucanía? Completamente ausente. Creo que hace rato tenemos un ministro la verdad, creo que no tenemos ministro del Interior. Porque él a veces comenta las cosas, no toma decisiones, no es categórico en establecer su juicio, y en muchas cosas me habría gustado tener un ministro del Interior mucho más presente, mucho más decidido y con mucho más apoyo. Porque la verdad que uno basta ver el Parlamento que ni los senadores ni los parlamentarios de la nueva mayoría lo respaldan en prácticamente ninguna de sus opiniones. ¿Y usted cree que la presidenta también lo respalda? ¿Por qué cree que sigue ahí? Yo francamente no quiero pensar mal, pero yo desde el primer día me llama la atención el vacío de poder que produjo ese cambio de Ministerio del Interior. La presidenta Bachelet, en mi opinión, pareciera que le gusta tener ministros del Interior que no tengan opinión. Porque cuando Jorge Burgos, en mi opinión, un muy buen ministro del Interior, planteaba su punto de vista, hacía sugerencias con respecto al objetivo del gobierno, la presidenta Bachelet se molestaba. Entonces, ¿qué quiere? ¿Un ministro del Interior que no hable, que no exista, que se esconda? Parece que está muy a gusto. Diputado Nicolás Monkever, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Vale, muchas gracias.